Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a hablar sobre los hechos recientes que han conmocionado un poco al país, ¿no? Todos sabemos de la extradición del expresidente Alejandro Toledo por casos de corrupción, pero queremos entender más allá de lo coyuntural qué es lo que está pasando de fondo, ¿no? ¿Por qué es que tenemos tantos expresidentes en prisión y otros también enfrentando líos con la justicia? Entonces, para poder conversar un poco sobre este tema, nos acompaña hoy Nicolás Lynch. Nicolás es sociólogo, es exministro de Educación, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante también del comité directivo de Claxo y de esta casa, Otra Mirada. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rocío. A tu disposición. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, mira, como decía al inicio, esta semana, estos últimos días, hemos visto todos, ¿no?, la extradición del expresidente Alejandro Toledo por delitos de lavado de activos y de colusión, ¿no?, por el caso de la Interoceánica, de Coteva, y bueno, ya está de hecho enfrentando prisión preventiva. ¿Cuál es tu primera impresión, ¿no? ¿Cuál es tu primera impresión de saber que este expresidente está finalmente enfrentando la justicia y que además se está sumando, pues, a otros expresidentes como Alberto Fujimori y Pedro Castillo en Barbadillo? Mi primera impresión es de dolor, pero no por Toledo, que es un traidor. Toledo traicionó la coalición antidictatorial que lo llevó al gobierno el año 2001. Como muchos repitieron en su momento, él creyó que Alejandro Toledo había ganado las elecciones, pero quien había ganado las elecciones era ese gran movimiento antidictatorial que enfrentó a la dictadura de Alberto Fujimori y que finalmente la derrota, ¿no? Y que efectivamente tuvo como candidato presidencial a Alejandro Toledo. Te cuento una sola anécdota. Yo fui con Toledo a la CGTP en la campaña del año 2001 y allí en la CGTP firmó un compromiso para restablecer la estabilidad laboral, ¿no? Junto a dirigentes históricos como Gorriti o como Eduardo Castillo, y sin embargo hizo todo lo contrario. La estabilidad laboral fue abolida por el decreto legislativo 728 en el periodo de dictadura de Fujimori, cuando no había Congreso. Entre otras tantas cosas, Toledo dijo que la iba a restablecer y hasta el día de hoy estamos esperando, ¿no? Por eso es dolor por los millones de peruanos a los cuales traicionó, pues dolor por los millones de peruanos que fueron perjudicados, ¿no? De ahí que su gabinete duró, su primer gabinete que expresaba esta coalición antidictatorial duró apenas un año, ¿no? Eso es lo primero que tengo que decir, porque atañe también a mi persona. Ahora, el fenómeno como tal de que tenemos a todos los presidentes, salvo los dos presidentes de transición breves, Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, tenemos a todos los demás encausados judicialmente. 3 presos, uno suicidado y otros dos más otros dos más, perdón, Humala y Kuczynski en comparecencia restringida, ¿no? Yo creo que esto expresa la aguda inestabilidad política en que se desenvuelve el país, ¿no? Una aguda inestabilidad política que es característica en los últimos 6 o 7 años de nuestra vida pública y de la que hay que salir más temprano que tarde para poder tener algún futuro como país, ¿no? Ciertamente, Nicolás, ¿no? Sí, es bastante lamentable lo que ocurre, pero ahora el caso de Alejandro Toledo no es un caso aislado, los casos recientes de corrupción, ¿no?, que se han develado en este último periodo tampoco lo es. En realidad, la historia del Perú ha estado marcada por la corrupción de las élites, de nuestras élites. Entonces, ahí un poco la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, si existe alguna, entre la corrupción histórica que hemos tenido, ¿no?, y entre esta corrupción que se ha ido develando, ¿no?, también gracias a los medios de comunicación, entre otros factores, en este último milenio? Sí, yo creo que es bien importante lo que señalas. La corrupción entre nosotros y en la política peruana no es nueva, ¿no? Desafortunadamente se da desde nuestra fundación como república, ¿no? Decía Julio Kotler
que para el virrey de España el virreinato del Perú era su patrimonio particular, ¿no? Y esta visión patrimonial del Estado y de la política parece que ha sido heredada por nuestros gobernantes republicanos, ¿no? O sea, esta idea de que no hay diferencia entre el bolsillo privado y el tesoro público, ¿no? Que es una tragedia para nuestro quehacer político, ¿no? Sin embargo, es preciso resaltar qué cosa distingue a esta corrupción, ¿no? Y yo creo que lo que la distingue es la implementación desde principios de los 90 de un modelo económico y político neoliberal a través de tres hechos violentos, que son el ajuste económico de agosto de 1990, que nunca pasó por el Congreso de la República, su aprobación me refiero, el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, un hecho de fuerza per se, ¿no? Y tres, la aprobación fraudulenta, como decía el doctor Juan Chávez Molina, de la Constitución de 1993, ¿no? Esto establece lo que Francisco Durán denomina nuevamente la dictadura de los grandes propietarios, o sea, la captura del Estado por parte de los grandes propietarios. Mal que bien, en los 30 años anteriores, del 62 al 90, había habido una cierta distancia entre lo político estatal y el conjunto de la sociedad, que es la señal de modernidad más importante de un Estado, separar las decisiones cotidianas del poder político de la dinámica de la sociedad, de la economía. Esto se borra, esto que había sido un avance sustantivo, más allá de las crisis de ese periodo reformista, un avance sustantivo en el país, se borra y los grandes propietarios con sus aliados pasan al control del aparato político. Lo dice Durán, los que dirigen, vigilando, son los grandes propietarios, los que administran son sus empleados, los burócratas, que a través de la puerta rotatoria entran y salen de las empresas al Estado, y los políticos dan vueltas y son muy bien remunerados, como hemos visto a la hora que se develan estos escándalos de corrupción por sus performances, por dar vueltas simplemente, ¿no? Pero no toman las grandes decisiones. Entonces, en este contexto, donde el modelo económico le da altas ganancias en periodos cortos de tiempo a un número muy pequeño de empresas y donde causa una aguda desigualdad social, vemos ahí los estudios de Germán Alarco, 0,79 del índice de Gini, causa también una tremenda informalidad. Después de la pandemia tenemos, según el INEI, 78% de informalidad y al mismo tiempo tenemos un porcentaje de la PEA empleado con derechos que ronda el 20% de la población, 20, 22, 24, etcétera. O sea, son números aplastantes en contra de la mayoría de los peruanos los que produce este modelo y que nos dan una sociedad y una política agudamente fragmentadas, con un país muy difícil de representar y con el trabajo como algo que prácticamente ha desaparecido, ¿no? En estas circunstancias objetivas, estructurales, esa corrupción histórica que tenemos como república prolifera. No digo que se justifique, digo que esto explica por qué crece, por qué prolifera como lo hace en el país, especialmente en la política, ¿no? Bien, Entonces, claro, has introducido una variable importante, ¿no? La variable del modelo económico, que de alguna manera pues reforzaría, exacerbaría estos incentivos perversos para que se cometa más corrupción, ¿no? De parte de las élites. Pero ¿tú crees que esto es algo exclusivo, excluyente del modelo económico? ¿Otros modelos económicos, por ejemplo, estarían menos propensos a caer en casos de esta alta corrupción? Por supuesto que sí. Los modelos económicos donde se identifica la sociedad con el Estado, ¿qué dicen los sociólogos políticos? Que una sociedad tiene un relativamente alto nivel de salud cuando se reconoce en la política y en el Estado como cada uno de nosotros nos reconocemos en un espejo. Un gravísimo problema en este país es que nuestra identidad nacional, nuestra identidad peruana es bastante débil, ¿no? Y esto también viene de atrás, pero se agudiza con este modelo extranjerizante,
¿no? Yo no estoy diciendo que no haya existido antes, yo no estoy diciendo que no pueda existir en otras partes, estoy diciendo que el neoliberalismo agudiza condiciones estructurales que hemos tenido como país y potencia estos problemas. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, creo que se necesita un modelo distinto para empezar que dé trabajo a la población, y no hablo de socialismo como señalan ahí que queremos todos los críticos del modelo, no, hablo de capitalismo nacional simplemente, ¿no? La posibilidad de un modelo, como señala Félix Jiménez, que produzca mercados internos y puestos de trabajo. Tenemos un modelo que liquidó el poco trabajo que había en nuestra economía, probablemente sobre bases frágiles, pero esto no ha sido reemplazado y han pasado más de 30 años, ¿no? Por algo que nos dé bienestar, ¿no? Por algo que nos dé bienestar. Un solo ejemplo te pongo. En el Perú no hay pensiones. Tú eres joven y todavía no te preocupas quizás mucho del problema, más allá de la cuestión intelectual, ¿no? Sobre si son las AFPs o la ONP, etcétera. Pero los que ya estamos a punto de la pensión, nos damos cuenta que vamos a recibir, ¿qué cosa? Un 10%, un 8% de nuestros ingresos como pensión. O sea, simple y llanamente no hay pensión. Como un punto. ¿Le importa a los que administran la economía en este país? No, no les importa. Para ellos el que no haya pensiones es un ahorro, ¿no? O sea, es una visión de contador primario la que tienen los que administran la economía. No son economistas, en realidad son cajeros, ¿no? Entonces, no podemos seguir a la merced de cajeros, pues, ¿no? Eso puede ser en un momento de crisis, quizás, pero no puede convertirse en una forma permanente de manejar la economía. Entonces, sí, hay un contexto que facilita y multiplica la corrupción. Este tema que decía Durán, la captura del Estado, ¿no? Hay indudablemente un porcentaje importante de las ganancias empresariales que es renta política, ¿no? O sea, diversos proyectos que se consiguen porque se tiene el aval de alguien que esté en el Estado, porque se tiene un amigo que esté en el Estado. A mí me invitaron hace como 15 o 20 años a un CADE para hablar de reforma del Estado. Y yo les dije, concluyendo mi exposición, ¿no? Miren, señores, el día a los empresarios que estaban presentes, el día que ustedes llamen por teléfono a un alto funcionario y no les contesten el teléfono por ser quien son, ese día ha empezado la reforma del Estado, ¿no? Entonces, eso no sucede, por supuesto nadie me aplaudió, salí en medio de un silencio total, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? O sea, si nos basamos en que la renta política es lo que manda, o como dicen los gringos, el crony capitalism, el capitalismo de amigotes, no vamos a ninguna parte. Y aquí lo que se ha desarrollado es un capitalismo de amigotes, donde la renta política ha sido fundamental, ¿no? Y la renta política es el puente, es el pasaje a la corrupción. Sí, queda claro el sustento de esta variable económica, pero ahora me interesaría explorar contigo, Nicolás, otras explicaciones, ¿no? Adicionales a la variable económica, del modelo económico. ¿Tú crees que, por ejemplo, nuestra historia como país o nuestro sistema político, por ejemplo, influyen o son causas importantes para determinar que tengamos más casos de corrupción de esta índole? Mira, te repito, yo en términos de observar el sistema político soy más un estructuralista que un institucionalista o que alguien que hace análisis de interacción entre actores. Creo que las instituciones juegan, creo que la interacción entre actores juega, sin embargo, me parece que el contexto estructural en los últimos años, sobre todo, se ha abandonado en el análisis político. Y ese es el plus que trae la sociología, que es mi especialidad. Yo soy un profesor de sociología política, ¿no? Entonces, creo que hay que plantear la interacción entre actores, la dinámica institucional dentro del contexto estructural. Por ejemplo, esa comisión ¿cómo se llama este señor que convocó esta que todos eran de la Católica? Ya me olvidé de Vizcarra los convoca, ¿no? Comisión Tuesta. Sí, la comisión Tuesta que la convoca Vizcarra. De reforma política, sí. Su análisis y sus conclusiones eran de ingeniería institucional, lo que se llama en la política ingeniería institucional. O sea,
había que hacer reformas acá, allá, en ley de partidos, en de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso ayuda? Sí, eso ayuda, por supuesto. Yo he escrito varios comentarios, pero ¿eso soluciona el problema? No, no soluciona el problema, ¿no? De ninguna manera. Para poder solucionar el problema necesitamos una política que represente a la sociedad, que sea más representante de la sociedad. Y esa es nuestra dificultad. Sin eso, López pregunta, ese 78% de informales, ¿cómo los representamos? Un día votan por uno, otro día votan por otro. ¿Lo hacen porque son oportunistas? No, no lo hacen porque son oportunistas. Lo hacen porque no tienen chamba, ni qué comer, ni dónde caerse muertos. Entonces, votan por quien les da el mejor regalo o porque, por quien les ofrece las ventajas a corto plazo más plausibles, ¿no? Esa es la sociedad que tenemos el reto de representar. Entonces, lógicamente, hay que entrar a políticas que reduzcan drásticamente esa informalidad por la vía de un modelo económico que de trabajo, ¿no? Y que nos pueda llevar a una sociedad donde se pueda participar creativamente en política y donde se pueda representar a los ciudadanos. La transición a esa sociedad es peleaguda, ¿no? Sin embargo, nuestro pueblo es sabio y lo hemos visto levantarse entre diciembre y principios de marzo por primera vez planteando cuestiones de poder. Desde el gobierno se les decía, no saben lo que quieren. ¿Cómo que no sabemos lo que queremos? Queremos un poder distinto al que ustedes están representando o gozando en este momento. Eso es lo que queremos. Es de una enorme madurez política haber planteado adelanto de elecciones, renuncia de Dina Boluarte, referéndum para ver si el pueblo quiere una asamblea constituyente. De una enorme madurez política. Eso no había sucedido antes en el Perú, ¿no? O sea, vemos que a pesar del mar de informalidad, hay quien se da cuenta que con volatilidad entre una elección y otra no vamos a ninguna parte. Entonces se necesitan partidos programáticos, pero partidos que por lo menos lleguen pues a la altura del giro progresista que hay en América Latina, ¿no? De Boric en Chile, del peronismo en la Argentina, lo que fue el Frente Amplio en Uruguay, de Lula en el Brasil, de Petro en Colombia, de AMLO en México, ¿no? De todos esos gobiernos que empezaron a pensar, ¿no? Que había necesidad de justicia, de bienestar, de soberanía nacional para sus pueblos. ¿Es algo de esto un programa comunista, un programa radical? Bueno, si es radicalismo pensar en que la gente tiene que comer, vestirse, tener salud, será pues un programa radical, ¿no? Pero no creo, yo creo que es un programa de un capitalista democrático simple y sencillo, nada más, ¿no? Y yo quisiera que los reformistas tuvieran este programa, pero no lo tienen. Los reformistas a la primera de bastos se van a enamorarse de la derecha. Ese es el problema. Ahora, yendo un paso atrás y regresando a este tema del presidencialismo, de nuestro sistema político, ¿no? ¿Tú crees que el presidencialismo que tenemos, ¿no? Que en realidad es una figura mixta, ¿no? No es presidencialismo puro, ¿qué influencia tiene o cuál es su relación con la corrupción, ¿no? Si es que es esta una variable importante, cambiando, por ejemplo, del sistema político, ¿no? Yendo hacia uno más parlamentarista, eventualmente, ¿mejoraría las condiciones? ¿Tendríamos menos corrupción? ¿Cuál es tu opinión? Mira, a nivel de ingeniería institucional, yo creo que las correcciones más importantes tienen que darse y ejecutarse en los partidos políticos, ¿no? Ya sea que tengamos un presidencialismo puro, un presidencialismo moderado como el actual, o un parlamentarismo, yo creo que las correcciones tienen que darse en el vehículo de la representación, que es el partido político. Y yo creo que las correcciones van por el lado de la democratización de los partidos políticos. Si tú lees a toda la teoría política reciente sobre participación y representación, ¿no? En fin, a David Helt, a Macpherson, a Pateman, a todos los teóricos de nuestra América y del mundo anglosajón, todos te dicen que la democratización del vehículo de representación es fundamental para el desarrollo de la participación y de la representación, ¿no? Esta idea de las PASO, por ejemplo.
Yo creo que bien implementada, por supuesto que donde se han hecho ya le empiezan a sacar la vuelta, pero bien implementada, elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, es una gran reforma política, ¿no? Una gran reforma política que no solo democratiza a quién eliges para representar a determinada opción, ¿no? Sino al mismo tiempo también genera condiciones de que el partido conforme un sistema de control político, un sistema de control del representante, porque mucho más eficaz es un partido controlando a su propia gente y a las demás bancadas que 50 transparencias, pues, porque la transparencia le sacan la lengua, ¿no es cierto? Y siguen adelante, más allá de las denuncias que puede hacer. En cambio, a un partido que tiene cuotas de poder es mucho más difícil, ¿no? Entonces, por eso son vehículos de control y de participación. Yo creo que ahí está la reforma de ingeniería política, de lo que yo considero este segundo piso. Yo creo que el primero es el estructural, este segundo piso que nos puede llevar a una mejor política, ¿no? Ahora, nuestro presidencialismo, pues sí, pues nuestro presidencialismo está maldito, ¿no? Hereda al caudillismo militar del siglo XIX, donde cada gamonal que se ponía uniforme, porque ahí no había escuela militar todavía, los gamonales se ponían uniforme, daban un golpe de Estado, y si tenían suerte se conseguían a un cura o a un profesor universitario que les hacía una nueva constitución, ¿no es cierto? Entonces, heredamos eso, desafortunadamente. No ha habido una ruptura de fondo con eso, ¿no? Nuestras propias Fuerzas Armadas, que dieron durante muchos años, décadas, golpes de Estado, recién empezaron a dar golpes de Estado institucionales en el año 62. Antes fueron generalotes los que daban golpes de Estado, ¿no? O sea, no hemos producido, y cuando los políticos civiles empezaron a destacar, lo que hemos tenido es una colección de mesías, ¿no? De gente que nos prometía, en fin, el cielo en cada elección. No hemos tenido equipos políticos que produjeran liderazgos y que estos liderazgos pudieran entrar en un sistema de rotación política, que es lo más importante. Si un partido tiene un alto nivel de rotación en su dirigencia, es más sano. Si tiene un bajo nivel de rotación, está en problemas, ¿no? Y eso la experiencia internacional lo difunde. Ahora, que esto se reproduce en otras latitudes, sí se reproduce en otras latitudes. Comparando Perú con América Latina, en el Perú más por nuestro carácter colonial. Nosotros todavía nos parecemos más al virreinato que a una república. Y eso es un drama muy hondo, ¿no? Y si comparamos América Latina con otros lugares del mundo, yo creo Claro, que... te quería preguntar, porque los casos de corrupción de Odebrecht no son exclusivos de Perú, ¿no? Sino más bien han sucedido en todos los países de Latinoamérica. Y en el orden global en general también, ¿no? Hay un destape de la corrupción en diversos hemisferios, horizontes. Entonces, ¿cuál sería ahí la diferencia de Perú, no? Nuestra colonialidad convive con una crisis capitalista irresuelta. Hemos tenido una crisis del 2008 que la última que se ha dado con este quiebre de bancos que hemos visto, etcétera, se da sin haber resuelto la anterior. O sea, una siguiente crisis capitalista sin haber resuelto la del 2008, ¿no? Esto hace, lógicamente, que las élites políticas que representan esos intereses se desesperen y su giro sea hacia la derecha y hacia la extrema derecha, ¿no? Con prescindencia, y esto es muy importante, lo vemos en el Perú, pero lo vemos también en Estados Unidos, con prescindencia del Estado de Derecho. Ya no les importa el Estado de Derecho, ¿no? Ya no es digamos, algo que los para, que les señala una alternativa, etcétera. No, pasan como bulldozer por encima del Estado de Derecho, ¿no? Digamos que Perú entonces se agudiza aún más los factores históricos que todavía arrastramos, ¿no? Esta herencia de la que todavía no estamos liberados. Ahora, yendo un poco a las consecuencias de la corrupción, ¿cuáles crees tú que se habla mucho, por ejemplo, de las consecuencias de la corrupción a nivel de los servicios públicos, ¿no? Que a más corrupción, menos ingresos para educación, para salud, para servicios sociales, pero a otro nivel más político, ¿no? A nivel de la representación política, a nivel de la cohesión como nación, no sé, ¿cuáles crees tú que son estas otras consecuencias que tal vez no vemos directamente
de la corrupción que vivimos? Mira, yo creo que todos sabemos de lo que significa esto en costo en dinero, ¿no? El Contralor, y hace muy bien, nos recuerda cada rato cuánto perdemos por la corrupción, ¿no? En términos de plata. Pero yo creo que esa no es la pérdida mayor. Yo creo que la pérdida mayor es la desesperanza que inyectan en los peruanos, ¿no? Y que, por ejemplo, hace que más y más, cada vez jóvenes se vayan del Perú, por ejemplo, ¿no? Porque lo consideran un país sin futuro, un país sin esperanza. Creo que esta es la consecuencia mayor, ¿no? Como que no vamos a tener país en el futuro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando cayó Fujimori, vino el Banco Mundial a hacer un gran seminario sobre corrupción. Pero ¿cuál era el eje del planteamiento del Banco Mundial? Aquí el problema es que ustedes no saben hacer cola en la bodega, no saben hacer cola en los bancos, ¿no? Se saltan digamos, esos modos amables de la vida cotidiana. Y varios les dijimos, eso no es así. El problema básico, como te decía hace unos minutos, es que muy pocos peruanos se identifican con este país, ¿no? Y entonces, si lo público no es de nadie, ¿no? Hay que tirárselo lo más rápido posible. Y el último que salga, que apague la luz. Ese razonamiento perverso, desafortunadamente, permea nuestras élites, ¿no? Lo público no es de nadie, ¿no? A mí me ha tocado oficinas públicas que cuando se despedía un funcionario, se iba a su oficina y se había llevado hasta el water, ¿no? Era una cosa terrible, yo lo he visto, ¿no? O sea, un concepto de tierra arrasada respecto de lo público, ¿no? Y bueno, hay que pelear contra eso, por supuesto que hay que dar la lucha ideológica, hay que dar la lucha política, y ahí es donde se forjan los partidos democráticos, en esa militancia, ¿no? Dando esa pelea. Yo sí creo que hay que hacer cursos, que hay que mejorar la educación, con todo eso estoy de acuerdo, pero la acción más importante es la acción de los partidos democráticos, ¿no? Con valores de defensa de lo público, de lo que es de todos, de que sí existe una propiedad pública, un valor público, ¿no? Y de que no podemos seguir con la idea de tierra arrasada, de que esto no es de nadie y hay que robárselo lo más rápido posible. Porque esa ideología que permea el Estado, ¿no? Es la que permite también la corrupción, ¿no? Bien, Nicolás, ya para cerrar y un poco también resumiendo todo lo que se ha venido diciendo, ¿por dónde encontramos las salidas, ¿no? Las soluciones a este tema? Tú nos has expuesto a lo largo de esta conversación que crees que las razones de la corrupción que vivimos van por un lado en el factor estructural, ¿no? De nuestra historia, nuestro presidencialismo que tiene el legado del caudillismo que hemos vivido en el pasado. También nos has hablado del modelo económico, sin duda, pero también has hablado en un momento de factores más institucionales y que tú, por ejemplo, centrarías los esfuerzos en la reforma de los partidos políticos. Si tuviésemos que resumir dónde pondríamos los acentos, dónde pondríamos a dónde le daríamos mayor prioridad para encontrar al menos una salida, alguna luz de todo este gran problema que vivimos. Yo creo que necesitamos una voluntad política nacional, popular, que pueda levantar un programa de reformas de fondo, ¿no? Y que, por supuesto, pueda convocar al pueblo a un referéndum para una nueva constitución. Yo creo que es la salida política la más importante. Ya los políticos que ganen con un programa sabrán llamar a los especialistas que puedan hacer ingeniería institucional, que puedan hacer políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pensar que son los especialistas, pensar que son los intelectuales los que van a cambiar las cosas, es poner la carreta delante de los bueyes. Hay que tener el coraje, de acuerdo a lo que uno crea, de involucrarse políticamente, ¿no? Como decía un amigo ya fallecido, la virtud de la militancia, ¿no? Desde mi punto de vista, esto es forjar una alternativa nacional popular. En este camino ya están varios países de América Latina. Ya empezaron desde fines del siglo XX. El Perú está tarde en este proceso de giro progresista que tiene la región. Hay que sumarnos a este proceso de giro progresista, que supone, repito, reformas profundas. Hoy la revolución tiene el nombre de la reforma, ¿no? Hoy la revolución tiene el nombre
de la democratización política. Ya pasaron los tiempos del asalto al poder. Hay que democratizar nuestra sociedad, nuestro Estado. Y ese no es un proceso súbito, es un proceso lento, pero en el que hay que mantener la fe, la voluntad, el involucramiento. Listo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Ya nos quedamos sin más tiempo, pero muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Amigos, compartan este programa y con ustedes pues entonces será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.